En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y damos gracias. Hermanos, en esta semana, que ha sido una semana particular, una semana donde el Señor me ha hablado de muchas formas, pero le soy sincero, llegó el sábado, no mentira, llegó el viernes y solamente tenía en mi cabeza una frase, ¿sí? En esta semana habíamos conversado algunos temas con Pablo y de esa conversación había quedado dentro mío una frase. Y el Señor me habló. Y es una palabra, hermanos, tremenda. No tremenda porque la voy a decir yo. No confundamos. Tremendo porque está en la palabra de Dios y tremendo por lo que significa para cada uno de nosotros sus hijos. Yo decía, el diablo no quiere que usted y yo escuchemos esta palabra en esta mañana. No quiere. ¿Sí? No quiere porque es una palabra que tan poderosa, vuelvo a decirlo, la palabra de Dios. Yo solamente voy a tratar de transmitir lo que el Señor me habló a mí y creo que también para cada uno de ustedes. Que puede ser un antes y un después de muchos de nosotros si aún no lo ha sido. Por eso quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y esta palabra tiene como título, que era lo único que tenía el viernes, digo, Axel, tengo el título, ¿sí? Y le pusimos como título, a ver cómo quedó, no me acuerdo ya, que era, lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Y yo sé que la mayoría de los que están acá en esta mañana saben de memoria o saben con muchos detalles el relato donde se encuentra esta palabra, que está en el libro de los Hechos capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 10 inclusive. ¿Sí? Lo que tengo, te doy. Hermanos, si nosotros, no les voy a decir nada nuevo, pero se los voy a decir, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Verdad que sí? Parece tonto, pero a veces nos perdemos. Si yo tuviera en esta mañana un cajón de naranjas acá, ¿sabe lo que yo tengo para dar? Naranjas. Pero si viene Claudia y quiere bananas, yo le voy a decir, mirá Claudia, tengo naranjas. Y Claudia me podrá decir, pero a mí no me gusta la naranja, me da alergia a la naranja, pero Claudia, lo que tengo ahora es naranja. ¿Sí? Y vendrá otro y podrá pedir peras. No, tengo naranjas. ¿Sí? Hermanos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y a mí me encantaría poder darle banana a Claudia, pero no tengo. Tengo solamente naranjas. Y de eso quiero hablar en esta mañana, en base al relato de Hechos capítulo 3, del verso 1 al 10. Y dice así, ¿estamos, Santiago? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Aproximadamente 3 de la tarde, ¿verdad? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y soltando su peso y saltando,
su peso en pie, perdón. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Amén. Hermanos, el Señor Jesús ya había muerto y había resucitado. Y ya había ascendido al cielo. El Señor Jesús había cumplido su palabra de enviar el Espíritu Santo sobre todos ellos. Ya había sido el día de Pentecostés. Aquel aposento alto se había llenado del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que todos aquellos hablaban nuevas lenguas. Amén. Todos aquellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y aquí estaban Pedro y Juan, juntos. Y los que saben un poco más de Biblia, saben que Pedro y Juan podían andar juntos solamente por el Espíritu Santo. Porque si habían dos que no andaban juntos, eran Pedro y Juan. Pero dice que andaban juntos. Y no solamente que andaban juntos, sino que iban al templo a orar. ¿Sí? Hermanos, solamente el Espíritu Santo, su presencia, puede hacer de nosotros amigos y compañeros de otros que quizás en otro ámbito ni por error. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos dejamos llenar de su presencia, ¿sí? Dice la palabra de Dios que, dice la Biblia, que hierro con hierro, ¿sí? Y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Se lo dejo. Si usted quizás en esta mañana no se puede relacionar con alguien, pida al Espíritu Santo que le llene un poco más. Y que eso pueda ser posible. Dice que estaban Pedro y Juan a las 3 de la tarde, iban a orar al templo, y dice que en aquella entrada, en aquella puerta llamada la Hermosa, que no tenía este nombre porque sí, sino porque era la puerta más hermosa del templo, estaba hecha de oro, de plata, ¿sí? En aquella puerta, todos los días ponían a un hombre que era cojo, inválido de nacimiento. Más adelante da el detalle que este hombre ya tenía 40 años, hacía 40 años que era paralítico, que no podía caminar. Y iban y le llevaban a la puerta del templo, a la puerta de la Hermosa, para pedir limosna. ¿Sí? Y dice que cuando, verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijándole los ojos en él, le dijo, míranos. Hermanos, no era la primera vez que Pedro y Juan iban a orar al templo. ¿Verdad que no? No era la primera vez. No era la primera vez que este hombre estaba en la puerta del templo llamada la Hermosa. No era la primera vez. No quiero inventar nada, pero me parece que estos tres personajes ya se habían cruzado en otra oportunidad. Este hombre hacía mucho tiempo que lo llevaban a la puerta de la Hermosa para pedir limosna. Y Pedro y Juan acostumbraban a ir a orar al templo a la hora novena. Por lo tanto, hermanos, supongo yo, es cosa mía, que no era la primera vez que estos tres se veían. No era la primera vez que Pedro y Juan veían a este hombre pedir limosna. No era la primera vez que este hombre veía a Pedro y a Juan entrar en el templo. Pero en esta oportunidad algo diferente iba a acontecer. Dice que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, fueron al templo y vieron a este hombre. Y dice que les dijeron, míranos, míranos, míranos. Entonces dice que este hombre estuvo atento
esperando recibir algo de ellos. Quizás muchas veces Pedro y Juan fueron al templo, veían a este hombre, pero nunca lo habían mirado. ¿Nunca les pasó pasar muchas veces al lado de alguien y no mirarlo? ¿Y no verlo? ¿Cuánto más si es un hombre que está paralítico pidiendo limosna? Nos pasa. Muchas veces no queremos fijar nuestros ojos en la miseria de los demás. Y aún teniendo a Cristo en el corazón. Nos cuesta. Y otro día podremos hablar por qué nos cuesta. Pero dice que, verso 6, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, vuelvo a decir lo mismo, no está escrito. Yo no sé si en otra oportunidad Pedro y Juan, con alguna moneda en el bolsillo, no habrán dado limosna a este hombre. No lo sé. Pero en este momento, tengo unas monedas acá, en este momento pasaban dos cosas diferentes. Pedro y Juan no tenían un peso en el bolsillo, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Qué combinación rara, ¿no? Pedro y Juan no tenían un peso en el bolsillo, pero estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que el Maestro, el Señor Jesús, nació en un pesebre prestado y lo sepultaron en una tumba prestada. Y durante los 33 años que vivió en esta tierra no tenía dónde reposar su cabeza. Y ahí estaban los discípulos, sin ningún peso en el bolsillo, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan sí hubieran tenido un peso en el bolsillo? Capaz que hubieran pasado como otras veces, sin mirarlo, hubieran dado unas monedas y hubieran seguido de largo. No sé. Pero en ese momento no tenían un peso en el bolsillo, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar algo que sí tengo. ¿Saben lo que Pedro y Juan tenían? Tenían el Espíritu Santo y tenían la autoridad para decirle en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tenían la autoridad para decirle en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Continúa diciendo el verso 7, el verso 8, el verso 9, que aquel hombre se levantó, caminó, saltó, alababa al Señor. Aquel hombre que tantas veces estaba tan cerca del templo, pero por su incapacidad no le era permitido entrar. En primera vez en su vida, en 40 años, pudo entrar y alabar al Señor dentro del templo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Hermanos, ¿qué tenemos para dar? Y esa fue la pregunta que me hice yo. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Tengo alguna moneda en el bolsillo? Gloria a Dios por eso. Pero si Pedro y Juan solamente se habían remitido a darle una limosna a aquel hombre hubiera seguido pidiendo limosna por el resto de su vida. Le hubieran saciado solamente la necesidad de aquel momento. Y no digo que esté mal dar limosna. No digo que esté mal ayudar al otro.
No digo que esté mal darle un vaso de leche, ayudar con lo que usted pueda. No está mal. Pero si solamente nos vamos a remitir a dar un par de monedas, le estamos cerrando el rumbo. Pero Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, no hay mejor oportunidad de exaltar el nombre de Cristo. No hay mejor oportunidad de tomar la autoridad que Dios nos ha dado cuando usted y yo nos damos cuenta de que no tenemos otra cosa. Y no estoy hablando de si tiene o no algunas monedas en el bolsillo, después de devolvérmela, pues no tengo otras. Y falta para cobrar. Hermanos, ¿qué te quiero decir? Cuando vos y yo nos damos cuenta que el otro necesita algo más, ahí donde el poder de Dios se pone en acción. Escribí yo acá para mí, puse que si solamente tengo dinero para dar, soy un pobre y miserable. ¿Se lo digo de nuevo o lo entendió? Si solo tengo dinero para dar, soy pobre y miserable. Pero hay algo que a usted y a mí me fue dado. Y vamos a leer un par de pasajes, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. ¿Tenemos? Dice así. Y Jesús, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién era la autoridad? ¿De quién era la autoridad? Del Señor Jesús. Verso 19, por lo tanto, por la autoridad que yo tengo, dijo el Señor Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad es de Dios, es de Jesucristo. Él la ganó cuando triunfó en la cruz del Calvario y venció al infierno y a todos los demonios. Pero hay algo que se llama autoridad delegada. Autoridad delegada. Yo en este momento tengo un cargo de autoridad, pero es una autoridad delegada. Algo me habilita, un papelito, a yo poder ejercer esa autoridad. No es por mí. Yo no cambié en nada. Solamente alguien me dio autoridad. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cuando Cristo muere en la cruz, Él triunfa y nos da esa autoridad a cada uno de sus hijos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Versículo 15. Dice, ¿lo tenemos? Marcos 16, 15. Dice, por tanto id, como leíamos, por tanto id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y miren lo que sigue diciendo, y estas señales le seguirán a los que creen.
En mi nombre, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaremos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús tomaremos serpientes y no nos harán daño. Y vamos a beber cosa mortífera y no nos va a hacer daño. En el nombre de Jesús, dice la otra parte del verso 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe por qué podremos hacer estas cosas? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lucas, capítulo 10. Miren lo que dice, verso 19. Lucas, capítulo 10, verso 19 dice, he aquí, os doy potestad, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Hermanos, si tuviéramos un poquito de conciencia lo que la palabra de Dios nos dice, tenemos mucho para dar. Si la tomáramos conciencia y si tuviéramos fe y creyéramos lo que la palabra de Dios dice, tenemos mucho para dar. Pero ¿saben qué? Es más fácil dar un par de monedas. Es más fácil dar un par de monedas. Pero las monedas solamente pueden solucionar algo momentáneamente. Pero cuando hacemos andar la autoridad delegada de parte de Cristo, hay cambios en la eternidad. Amén. 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 Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre van a comer cosas mortíferas y no les va a hacer daño. En mi nombre van a agarrar serpiente y no va a pasar nada. En mi nombre van a poner la mano sobre los enfermos y sanar. En mi nombre. No en el nombre de Aldo, ni de Pablo, ni de Edgardo, ni de Fabiana, ni de Silvana, ni de Rosa. En el nombre del Señor Jesús. Por eso Pedro, que lo tenía claro, le dijo, mirá, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Yo no sé, hermanos, cuál fue la última vez en este día, en esta semana, que tú invocaste el nombre de Jesús de Nazaret con autoridad. Cuando te paraste firme y dijiste en el nombre del Señor Jesús, no en mi nombre, ni en mi capacidad, ni en lo que sé, ni en mi experiencia, sino en el nombre del Señor Jesús. Y vos dirás, Aldo, me queda grande. Lógico que te queda grande y me queda grande. Porque es una autoridad delegada. Vos no hiciste nada para ganar esa autoridad. La ganó el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz. Pero el Señor Jesús dijo, por lo tanto, id. Volvemos al relato de Hechos, capítulo 3.
Este hombre estaba enfermo, paralítico de nacimiento, pedía limosna en la puerta del templo. Una situación muy particular, muy específica. Como hay muchas situaciones particulares y específicas aquí adentro y allá afuera. Me pasa a mí, muchas veces, conociendo de una situación particular y específica, digo, ¿y yo qué voy a ir a hacer ahí? Me es mucho más fácil agarrar algo de mi casa, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de fideos, que plantarme en la autoridad que el Señor Jesús me ha delegado. Me pasa a mí. Entonces me pasa que cuando no tengo 1 kilo de azúcar y 1 kilo de harina, más vale no voy. Más vale me pasa si alguien está enfermo y no tengo que llevarle para aliviar su dolor algún perifar, alguna novemina, o poder hacerle de nexo para que su tratamiento sea más ágil o más efectivo, más vale no voy. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Y qué suerte que Pedro no tenía oro ni plata. Y vos podés decir, pero ¿cuál es la gracia de no tener oro y plata? Que si Pedro hubiera tenido oro y plata, quizás este milagro no estaba relatado en la Biblia, porque el hombre hubiera seguido pidiendo limosna por 40, 50 años más a la entrada del templo. Hermanos, en nuestra escasez, Dios nos usa. En nuestro desierto, Dios nos usa. Hermanos, si le digo por experiencia, cada vez que yo no he tenido nada, es cuando el poder de Dios se ha manifestado con mayor libertad. Cada vez que de Aldo no hay nada, es cuando el poder de Dios se ha manifestado con más poder. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Versículo 18. ¿Mateo? ¿10, 18? No, no era. A ver, 10. A ver, el 8. Tampoco. El verso dice que lo que por gracia recibimos, de gracia lo damos. Se me fue en la Biblia, pero está. 10, 8. Sí lo leí yo acá. Mateo, me perdió. 10, 8. Estoy en San Mateo, capítulo 10. Ah, sí. Dice, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio. De gracia recibiste, de gracia dad de gracia. Hermano, lo que se nos ha dado de regalo a nosotros, para no entreverarles más, algo que está tan claro ahí, lo que se nos ha sido dado a nosotros de regalo, eso es lo que debemos dar a otros. Voy a decir lo mismo, la autoridad es delegada, a usted y a mí no nos costó nada. Vamos a ejercerla. Vamos a ejercerla. Vuelvo a preguntarle, ¿cuánto hace que no ejercita esta autoridad delegada?
Estamos tan acostumbrados a tener monedas en el bolsillo y solucionarlo tan rápido. Que nos olvidamos de usar la autoridad que Dios nos ha dado para poder bendecir a otras personas. Y vuelvo a decir lo mismo, ustedes lo saben, me conocen, no estoy en contra de la ayuda social, en contra de lo que uno pueda dar. Esta iglesia tiene 45 años y nos hemos caracterizado por eso y si Dios quiere nos vamos a seguir caracterizando por lo mismo. Pero si solamente nos vamos a basar en eso, le estamos cerrando. Porque vamos a seguir alimentando generación tras generación tras generación sin ver ningún cambio trascendente. Dice que Pedro y Juan le dijeron a este hombre que ni siquiera tiene el nombre, míranos. Y aquel hombre les miró con la esperanza de recibir alguna moneda. Hermanos, ¿saben quién es la cara visible de Jesús aquí en la tierra? La iglesia. ¿Saben antes de ver a Jesús a quién nos van a ver? A nosotros. A nosotros. Dice Isaías capítulo 45, verso 22, dice, mirad a mí y ser salvos. Pero ¿cómo van a ver el rostro de Jesús si primero no ven la cara de la iglesia? Mirad a mí y ser salvos, dice el Señor. Cuando ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, podemos mirar a la gente cara a cara. Y sin vergüenza poder decirle, mirá, lo que tengo es esto. Lo que tengo para darte es esto. Aquel paralítico esperaba otra cosa. Esperaba mucho menos. Esperaba una moneda. Esa mañana que lo llevaron al templo de la Hermosa, nunca se imaginó que iba a volver caminando y saltando y alabando al Señor. Fue con la simple expectativa de volver a su casa con unas más o menos monedas que el día anterior. Pero allí estaba Pedro y Juan, dando lo que tenían. Hermanos, ¿qué tenemos para dar? Y esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Qué tenés para dar? Filipenses capítulo 3, verso 10, habla sobre el poder de la resurrección. Filipenses capítulo 3. Filipenses. Dice el apóstol Pablo, viene diciendo, mi Biblia tiene por título Prosigo el blanco, y el verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, a ser semejante a él aún en su muerte. Hermanos, ¿cuán lejos estoy de esto? Yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasarla mal. Pero acá el apóstol Pablo dice que él
aún quería ser semejante a Cristo hasta en su muerte. Pero sin antes poder experimentar en Él el poder de la resurrección. Amén. Sin antes poder experimentar en Él el poder de la resurrección, ese poder, esa autoridad que les había sido delegada. Y Pablo no había estado 3 años conviviendo con Jesús, pero él sabía muy bien que la autoridad había sido delegada a sus discípulos. Hermanos, y hoy, 2000 y pico de años más tarde, esa autoridad sigue siendo delegada a su iglesia. Hermanos, eso no fue de antes. Eso no solamente se quedó en la época de los apóstoles. Hermanos, la misma autoridad le fue delegada a la iglesia, a usted y a mí. Por supuesto que debo vivir una vida en santidad. Por supuesto que debo tener las cuentas cortas con el Señor. Porque si vos o yo voy a ir a echar demonios estando en pecado, por más que nombre 55 millones de veces el nombre de Jesús, me van a dar una paliza de aquella. Pero si yo me refugio en su sangre preciosa, si yo soy consciente de quién soy y cuánto necesito de esa gracia que me fue dada por gracia, entonces allí puedo tomar esa autoridad delegada, decir, no soy yo, eres tú. Hermanos, quiero animarte en esta mañana a que ponga esto en acción. Y ojalá tengas muchas monedas para dar, porque está bueno. Pero eso no quiere decir que no pongas en acción la autoridad que Dios nos ha dado. Porque vos y yo sabemos que hay cosas que con monedas no se solucionan. Hay cosas que con cosas materiales no se solucionan, que necesitan una urgente acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y eso puede ser lograda a través de la autoridad delegada. Por lo tanto, dijo el Señor Jesús, por lo tanto. Hermanos, te invito a estar puesto de pie en esta mañana. Cerrá tus ojos, solamente para que no te distraigas. Cerrá tus ojos, allí donde estás. Y ponete a pensar cuál fue la última vez que tomaste autoridad en el nombre del Señor Jesús para bendecir a otros, para cambiar una situación que te agobiaba. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, te echo fuera? Y no una mera frase repetida, sino consciente de la autoridad que nos fue delegada. En el nombre del Señor Jesús. ¿Te sentís vacío? ¿Te sentís sin nada? ¿Qué oportunidades de manifestar el poder de Dios en la vida de otros? ¿No tenés nada para dar? Gloria a Dios. Quizás sea lo que Dios quiere para que su poder sea manifiesto. En el nombre del Señor Jesús. Hermanos, esta es una palabra poderosa. Yo no sé si vos escuchaste bien, es una palabra poderosa. Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de autoridad delegada, no vos, no yo, delegada. Que puede cambiar tu entorno, puede cambiar la vida de otros. En el nombre del Señor Jesús. Padre, una vez más te doy gracias en esta mañana. Señor, y yo te doy gracias por las armas que tú nos has dado. Señor, que tu palabra pueda hacerse viva en esta mañana en la vida de cada uno de mis hermanos como en la mía. Señor, que podemos tener una mayor conciencia de quiénes somos y a dónde estamos parados en tu nombre. Señor, que no nos avergoncemos, que no tengamos miedo de usar esa autoridad que tú nos has dado.
En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Luego de este milagro, sigue el tremendo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, que obviamente usó este hombre de ejemplo, porque todos lo conocían y todos sabían que estaban inválidos, ¿sí? Y así Dios se siguió manifestando y siguió haciendo su obra y fue un mover glorioso del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, este mundo, Nueva Palmira, necesita una iglesia que se pare en la autoridad de Cristo. Este mundo no necesita más obras sociales ni cristianos bonachones. Necesitan hombres y mujeres que se paren en la autoridad de Cristo. Amén. Hermanos, esto es lo que tenía para compartir con ustedes en esta mañana.